personas que quieran venir acá adelante. Aquí. ¿No? Ok, uno. Ok, súper. Sí, pero primero yo les voy a llamar. Aquí está bien, por favor. Sí, uno, dos, tres y por favor, cuatro. Isaac, tú también, cinco. ¿Y tú también? Ven. Seis. Listo. Ok, voy a hacer pasar a los primeros dos voluntarios. Este juego se trata primero de lo siguiente. Una persona va a dar las instrucciones a la otra persona y la otra persona va a dibujar según las instrucciones que le están dando. ¿Quién quiere dar las instrucciones? Ok. Bueno, y te voy a dar un papel. No tienes que mostrarle a él. ¿Sí? A ver, en la parte de arriba dibujo una flecha hacia el lado izquierdo, que apunta al lado izquierdo. Si es posible que tenga, digamos, sí, pero que tenga digamos, un cuerpo como tal, la señal, como una señal, ¿ya? Ujú. Que tenga, ya sobre la punta de la flecha, dibujo un círculo. Y abajo, el otro lado de la flecha, un cuadrado, o sea, sí, bajo el otro lado de la flecha, un cuadrado, ajá, tocándose. Y abajo del cuadrado, un rombo, ajá. Ya, bajo el rombo, un rectángulo, más o menos la misma proporción de la distancia de la flecha. Eh, y en el otro lado del rectángulo, en la parte de abajo, perdón, del rectángulo, dibuja, ¿cómo le digo? Son dos triángulos más o menos como un reloj de arena, pero dos triángulos nada más. ¿Ya? Súper, gracias. ¿Quiénes creen que fue bueno dando instrucciones? Bueno, fueron buenas instrucciones, pero no sé si ustedes alcanzan a ver cómo es el dibujo. Les voy a pasar. Y aquí está. Es difícil seguir instrucciones, ¿verdad? Vamos a probar, gracias chicos. Las siguientes dos personas, por favor. ¿Quién quiere ser el que da las instrucciones? Ok. Tiene que ser súper detallado. Le voy a dar un dibujo. Ay, Dios mío, ¿cómo empiezo por aquí, Dios? Vas a empezar con... ¿Tú ahí? Primero, haz un mástil. Un mástil ¿No sabes qué es un mástil? Ay, Dios. ¿No has ido a la playa? No. Lo que llevan los... Dios mío, ese es un mástil, lo que va arriba. Pues. Arriba lleva una vela. Haz el mástil y la vela. Ajá. Ajá.
esta vela también. Entonces tiene que hacer 2 velas igual, desde arriba hacia abajo. Yo me imagino que debe saber ya qué es. Entonces el dibuja entonces, que ya está listo ya. Dibújalo, cómo es el barco. Del barco con 2 velas, facilito estaba. Ajá. Hace el cajoncito, le hace unos huequitos para que la gente mire por la ventanita. Ok. Listo. Gracias. Ok, este creo que estuvo más fácil. Les voy a indicar cómo era. Más fácil, ¿verdad? Pero aún así es difícil seguir instrucciones. Ahora, las siguientes 2 personas, por favor. Ok. Sí, bien. Tú vas a estar tapada los ojos. Por favor, ¿le puedes tapar los ojos? Ok, tú tienes que, yo te voy a dar una pelotita, aquí está, y hay un tipo canasta que tú tienes que meter la pelota en la canasta. Con las instrucciones de mi hermana, no le puede tocar, puede estar cerca de ella, pero le tiene que dar instrucciones hasta llegar allá y meter la mano, meter la pelota en la canasta, ¿ok? Se pone de pie. Vamos un paso al frente, un paso a la izquierda. Vamos 5 pasos para el frente. Ustedes pueden gritar, ¡cuidado! Vamos 2 pasos más al frente. Bien, bien. Ahora va a estirar la manito y va a poner la pelotita. Muy bien. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mi hermana. Por último, voy a pedir por favor a los chicos de protocolo que me puedan ayudar. Y no hay para todos, pero vamos a hacer grupos, ¿ok? Es un acertijo que tienen que descubrir lo que... Uno, por favor, reparte por allá, por acá. Isaac, ayúdame a repartir. Por favor. No, uno para cada uno, al azar, a cualquier cosa. Ok, quien encuentra primero tiene un premio. El secreto está en caminar con Jesús y aprender a ser sus amigos. Muy bien. Ok. No coman ahorita, pero... Súper, muy bien. El secreto está en caminar con Jesús y aprender a ser sus amigos. Hace algún tiempo recuerdo que me tocó predicar en jóvenes también y terminé la prédica y después ya al final estaba bajando y un chico se me acercó y me dijo, tú dijiste que Dios te habló, dime cómo.
Dime cómo Dios te habló, dime cómo es su voz, dime cómo escuchaste su voz, dime cómo, pero así con una intensidad de yo quiero en serio saber cómo escuchaste la voz de Dios. Y hoy les voy a contar o voy a tratar de explicar cómo yo he aprendido a escuchar la voz de Dios. Y por favor vamos a abrir la palabra en Hebreos 11:8. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. En otra versión dice: por un acto de fe, Abraham dijo sí al llamado de Dios de viajar a un lugar desconocido que se convertiría en su hogar. Cuando se fue, no tenía ni idea a dónde iba. Señor Jesús, yo te agradezco porque sé que tú nos trajiste a este lugar con un propósito, no es una costumbre. Yo oro, Dios, para que cada sábado, Señor, sea algo nuevo de ti, un impulso para algo más de ti, Señor. Yo oro para que este sábado no sea la excepción y que tú nos hables, Señor. Hoy disponemos nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra concentración para aprender y conocer más de ti, Espíritu Santo. Por favor, revela tu verdad a nuestras vidas. Ten total control y libertad de moverte como tú desees en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abraham es muy conocido por ser un hombre de fe. Y toda su historia empezó un poquito más antes de Génesis 12. Y les voy a pedir por favor que abran la Biblia en Génesis 12. Génesis 12. Génesis 12 del 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí está el versículo, un versículo muy famoso que dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Les voy a contar un poquito el contexto de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y hace algún tiempo su papá había decidido salir de Ur de los Caldeos e irse a Harán. Y les voy a explicar por qué ellos vivían en Ur, y Ur es la actual Irak. Y esto en el mapa es un lugar súper estratégico porque es un lugar fértil, donde en medio de todo el desierto hay vegetación, hay crecimiento de plantas, de frutos. Entonces es un lugar muy fructífero. Y normalmente cuando nosotros queremos progresar o ir a algo mejor, vamos a lugares que creemos que son fructíferos, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente migra a otros países porque piensa que allá hay más, riquezas, hay más oportunidades, entonces va por buscar algo mejor. Ur de los Caldeos era ese algo mejor en ese tiempo. Era un lugar súper productivo, pero también era un lugar donde había muchos dioses. Tenían dioses para todo, tenían dioses para la salida del sol, para la lluvia, tenían dioses para el agua, tenían dioses para la fertilidad, tenían dioses para el tiempo de comer, tenían dioses para todo. Dice que cuando Abraham creció, se casó con su esposa Sarai, pero su esposa Sarai no podía tener hijos. Y en ese tiempo, tener hijos era súper necesario.
tenías éxito si tenías hijos. Si había una mujer que no podía tener hijos, era considerada como que algo estaba mal, algo no era merecedora, o le denigraban porque no podía tener hijos. A una familia que no podían tener hijos les hacían de menos. Y Abraham no podía tener hijos, Sarai no podía tener hijos. Y ellos, yo me imagino a Abraham porque no sé si ustedes han experimentado presión social. Todos, ¿y Abraham para cuándo? ¿Y Abraham para cuándo? Y verás que tú si eres bendecido, ¿qué te pasa? O eres maldecido porque no hay hijos. ¿Abraham para cuándo? Y Abraham desesperado, Dios del sol, bendíceme con un hijo. No me escucha, Dios de la lluvia, bendíceme con un hijo. No me escucha, Dios de todo lo que había, bendíceme con un hijo. Y nada. No la escuchaba. Hasta que una vez dice la Biblia en Génesis 12:1 que Dios habló a Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y bueno, para tener una nación grande se tiene que empezar con un hijo. Entonces, era Dios, un Dios que él no conocía. Le estaba dando la promesa de la respuesta a una petición que él tenía con tanto anhelo en su corazón. Entonces él, Abraham, que venía de una tierra con muchos dioses, decidió obedecer a ese Dios que le habló y le respondió a la petición de su corazón. Entonces me imagino, porque la Biblia es muy clara al decir que Dios le dijo, alista tus cosas, recoge todo, sal de tu casa y yo te voy a mostrar a dónde. Y en Hebreos 11:8 leemos que dice, y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y yo me pongo en el papel de Abraham y me imagino decir, ok, Sara, Dios me habló, vamos a tener un hijo. Ese Dios, ¿cómo se llama ese Dios? No sé, pero me habló. Así que él prometió que íbamos a tener un hijo, así que tenemos que obedecerle. Y metieron todas sus cosas, se puso la mochila, cogió su maleta tal vez con ruedas y con todos sus empleados dijo, vámonos. Y abrió la puerta de su casa. ¿Y a dónde? Porque Dios le dijo, te voy a mostrar. No le dijo, Abraham, como cuando les di las indicaciones. Abraham, primero es un círculo, después una flecha, después un cuadrado. No le dio indicaciones. Le dijo, sal y yo te mostraré. Y yo te iré mostrando en los pasos que vas dando. Es interesante porque él no sabía y muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Dios, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida, Dios, muéstrame. Y creo que a muchas personas les ha mostrado, pero a muchas y a la mayoría no nos ha mostrado el plan final. Tenemos el plan final, que es la salvación, que Dios nos va a usar para salvación de muchos. Pero no tenemos ese plan como específico para mi vida, que yo quiero, Señor, saber lo que tú tienes para mi vida. Y Dios te dice, Dios le habla a Abraham y le dice, sal. Entonces, nosotros cogemos nuestras cosas, decimos, sí, Señor, te obedezco. ¿Para dónde? Y la vida de fe es así. A veces nosotros pensamos que la incertidumbre y muchas veces incluso el no saber a dónde ir es falta de fe, pero a veces la vida de fe es así. Uno decide obedecerle a Dios y coge las maletas y le dice, Dios me dijo que me iba a ir mostrando, pero ¿a dónde? Y a veces uno le dice, Señor, pero dime cómo uno quiere tener una instrucción tan clara de como el mapa de tesoro. Anda a tal lugar, da 3 pasos, gira y tener todo de una manera detallada, pero muchas veces Dios no nos da de esa manera detallada. ¿A dónde ir? Significa un acto de fe, porque te estás moviendo sin saber cuál puede ser el siguiente paso. Y un acto de fe significa confianza.
Y no puede haber amistad si no hay confianza. Abraham a la final no le pidió un plan completo a Dios, no le dijo, Dios, estoy en crisis y no me muestras cuál es el siguiente paso, aquí me quedaré. Abraham le dijo, voy a caminar. Y él aprendió a caminar que los pasos que él iba dando tenía que ser Dios guiándole. No había otra opción, tenía que ser Dios guiándole. Y él empezó a andar con la indicación que tenía. No con el plan mayor, no con la meta final, sino con la primera indicación, sal, camina. Y según Abraham iba caminando, Dios le iba hablando, pero yo puedo ver que muchas veces hubo silencio de Dios. Pero el silencio de Dios no significa que Dios no está. Fe es acción. Fe no es... Y perdón que al principio tal vez no se entienda bien y permítanme explicarlo, pero fe no es solo oración. Fe es acción. La Biblia dice, la fe sin obras es muerte, la fe sin acción no es fe. Y a veces uno dice, yo soy una persona de fe porque oro, Dios, ayúdame a pasar matemáticas en el nombre de Jesús. Yo oro por inteligencia, así como a Salomón, que tú le diste inteligencia, que fue mejor que todos, así como a Daniel, y decimos todas las historias de la Biblia, que tú le diste 10 veces más inteligencia que a todos. Dios, yo te creo, tengo fe en el nombre de Jesús. Bueno, ahora sí me voy a dormir y no estudia. ¿Por qué? Porque tiene fe. Y eso no es fe. Y a veces estamos acostumbrados, sí, al mucho orar, Dios, confío en ti, pero no hago nada, pero sí oro, confío en ti. Eso no es fe. Porque la fe se ve con los pasos de obediencia. Ahí se ve la fe. Tú puedes decir, Dios, te creo con todo mi corazón. Yo sé que tú abres el mar, que yo doy pasos y tú abres el mar. Y Dios te dice, camina, yo te creo, Señor, abre antes de que yo camine. Yo te creo, Señor. Y Dios te dice, camina. Y muchas veces nosotros creemos que tener fe es simplemente orar. La fe es orar, sí, pero la oración es hablar con Dios. Es cuando tú tienes una relación de amistad, tú tienes que hablar, tú hablas, no hay amistad si no hay conversación. Pero la fe es, si no hay acción, no hay fe. Y Abraham accionó, tuvo fe, cogió las maletas y empezó a caminar. Y ¿saben? Acción involucra decisión. Y es una libre decisión que Dios no te va a obligar ni te va a coger de las orejas. Ven acá y sigue el camino y cuidado te caigas y ven y estira la mano de las orejas. No, porque Dios es un caballero. Y Dios nos da la libre elección de en el momento en que Él nos dice, yo te doy una promesa, levántate y anda. Entonces, Él te da la opción a ti de elegir. Abraham podría haber dicho, Dios, tú me prometiste a mi hijo, así que yo sí te creo con todo mi corazón. Y levantarse todos los días a las 5 de la mañana, decirle, Dios, yo te creo con todo mi corazón. Pero Dios le dijo, levántate y anda, levántate y sal de su tierra. Y Abraham podría haber dicho, Dios, yo sí te creo. En serio te creo, gracias por hablarme, escuché tu voz y no moverse de ahí. Y no hubiésemos tenido nada en la Biblia acerca de Abraham. Pero Abraham decidió moverse. Decidió tener un acto intencional. ¿Y saben qué es un acto intencional? Es tener libre albedrío, tener libre elección, libre voluntad. Y en esa libre voluntad Dios te dice, si tú quieres, ven. Yo te doy mis planes, yo te doy la promesa, pero si tú quieres, ven. Y es una acción de nosotros, de nuestra respuesta al amor de Dios, de nuestra respuesta a la palabra de Dios. Y Abraham se levantó y empezó a caminar. Y tal vez de un punto a otro, él no
escuchó la voz de Dios. Tal vez seguía caminando y en cada paso, confiando de que Dios le guiaba y que ese paso estaba en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque estaba caminando en pos de lo que Dios le había dicho. Así que, una vez más quiero recordarte que la fe es acción. Y ser un buen seguidor de Jesús significa cuánta fe muestras, cuánta acción muestras. Y sí, en la Biblia dice que la salvación no es por obras, y no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de lo que Dios te ha mandado a conquistar. Y para conquistar se necesita acción, se necesita levantarse, se necesita creer, se necesita moverse. Entonces, la fe no es una respuesta de Dios. Dios nos pone fe en el corazón, sí, pero la fe es una respuesta de nosotros a la confianza que le tenemos a Dios. Recuerdo que estaba en la universidad y hay materias que son muy, muy, muy complicadas. Y me acuerdo que yo le dije a Dios que yo no iba a copiar. Y yo le dije, Señor, yo no voy a copiar, voy a tratar de ser íntegra aún en lo más pequeño. Yo sé que en la universidad en ese momento nadie conocía que yo era cristiana, pero yo dije, Dios, yo no voy a copiar. Y me acuerdo que hay materias que son muy difíciles. Y una vez una amiga se enojó conmigo porque yo no le acepté la polla, el papelito con las respuestas, y me dijo, Eunice, si tú quieres pasar la universidad, tienes que estudiar y copiar porque sola no vas a pasar. Y se enojó conmigo. Y yo dije, ¿será? Y después yo seguí manteniendo, no, yo no voy a copiar, no voy a copiar. Y recuerdo que estábamos en un examen decisivo. Y yo, de esos que se deciden si pasas el semestre o no. Entonces yo estaba resolviendo el ejercicio. Y mi amiga me dice, ¿estás mal? Digo, ¿en serio? Sí, estás mal. Borré de nuevo todo. Entonces ella me pasa el ejercicio completo y yo nerviosa con el papelito y empiezo a copiar, pero sudando porque era la primera vez que copiaba y copié rapidito y yo estaba ahí en mi mundo, no sabía que ella me estaba viendo todo. Y yo copié así sudando, cogí, ya terminé de copiar y no sabía qué hacer con el papel porque me daba miedo que me descubran. No me acuerdo qué hice con el papel. Lo total es que cuando terminé de copiar, sentía el Espíritu Santo que me redarguyó el corazón. Y dije, no puede ser, ¿por qué? Y borré el ejercicio. Lo borré. Y volví a hacer yo misma el ejercicio. Entonces entregué y salí. Y mi amiga me queda viendo y me dice, Eunice, ¿no confías en mí? Y eso a mí me sorprendió porque ella me dio el papelito de la respuesta correcta. Y ella pensó que yo al no seguir sus instrucciones era porque yo no confiaba en ella. Y con esta pequeña historia o anécdota, quiero decirles que en la amistad siempre hay confianza, siempre debe de haber confianza. Y cuando nosotros respondemos en fe, estamos respondiendo en confianza a Dios. Y eso, la confianza es uno de los requisitos fundamentales para que haya una verdadera relación con Dios. Entonces, en este camino de confianza, a veces los silencios, porque ¿cuántos de aquí han experimentado silencios de Dios? Que uno le dice a Dios, pero háblame, pero sé tan claro, pero si tú me dices así, yo te aseguro que voy a ser obediente, pero si me dices claramente, y a veces Dios no nos dice claramente, pero Dios sí quiere que nosotros seamos obedientes, y en esos silencios de Dios es donde nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Porque si supiéramos que esta es la meta,
Y si supiéramos que nosotros tenemos que llegar a la meta, ya sabiendo cuál es la meta, simplemente caminamos. Ya sabemos que hay que ir por aquí y sabemos que no es ni siquiera difícil porque ya sabemos que ahí está la meta. Pero cuando Dios no nos dice la meta y estamos aquí y no sabemos si tenemos que ir a la derecha o a la izquierda o seguir recto, no sabemos cuál es la dirección de Dios o cuál es el siguiente paso. Entonces, ¿qué hacemos? Ir a Dios, doblar rodillas y decirle, Dios, te necesito, no sé qué hacer en este momento, porque si supiéramos que a la final todo va a salir bien, y sabemos que todo va a salir bien, pero si supiéramos el cómo todo va a salir bien, entonces no corriéramos a Dios y le dijéramos, Dios, ayúdame, te necesito, porque a la final todo va a salir bien. Pero cuando estamos en los silencios de Dios, nosotros somos más dependientes de Dios y necesitados de Dios. Y necesitamos correr a Dios y decirle, Dios, ayúdame. No sé qué dirección tomar, no sé qué decidir, no sé cuál es el siguiente paso. Ayúdame. Pero la verdad es que como seres humanos no nos gusta ser personas necesitadas. Y eso es normal. ¿A quién le gusta ser necesitado de dinero? A nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser necesitado, no sé, de inteligencia, de que yo quisiera saber todas las cosas? A nadie, todos queremos saber todo, todos queremos no ser gente necesitada. Pero cuando somos necesitados y cuando tú eres consciente de que eres necesitado, corres a Dios. Corres a Dios porque no hay otra opción, porque sabes que sin Dios no puedes. Y suena feo y en el mundo te dicen, no, tú todo lo puedes, tú eres autosuficiente, y sí, y hay mucho como crecimiento personal, y sí, pero cuando nosotros dependemos completamente de Dios y cuando tú reconoces que sí, todo lo puedes, pero en Él, que puedes vencer todo, pero en Él, que no hay imposibles para ti, pero en Él, entonces sabes que eres una persona completamente necesitada. Que yo sé que si es que en este momento no le tengo a Dios, yo no podría ni siquiera estar aquí parada porque me temblaría todo. Pero soy necesitada de Dios. Entonces los silencios de Dios, lo que nos hace recordar al corazón es que somos necesitados. Y está bien ser necesitado, siempre que corras a Dios. En Génesis 12:7, por favor vamos a leer la palabra Génesis 12:7, dice así. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y ahí plantó su tienda. No sabemos cuánto pasó desde la primera vez que Dios habló a Abraham hasta esta vez. Pudo haber pasado meses, pudo haber pasado años, pero Dios le habló. Dios le habló y le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esa tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar. Y después dice la palabra que él pasó al monte, al oriente de Betel. Quiero explicarles lo que yo veo aquí. Dios sale al encuentro de Abraham una vez más. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham ante Dios? Un sacrificio. Y después de que Dios le dice a Abraham, le habla y le dice, yo te voy a dar toda esta tierra. ¿Qué hace Abraham? Tiene seguridad. Y no dice la Biblia que Dios le dijo, y cruza a este lado de Betel, a este monte. No le dice, pero ya Abraham tenía la seguridad de a dónde tenía que ir exactamente, porque salió al encuentro con Dios.
Y algo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que Dios siempre quiere hablarte. Dios siempre sale al encuentro de nosotros. Pero la cuestión es si tú vas a salir al encuentro con Dios. Jesús dejó el cielo para encontrarse con nosotros. ¿Qué evidencia más clara que tenemos o queremos de que Dios siempre quiere salir a nuestro encuentro? Pero la cuestión es, tú vas a salir al encuentro con Dios. Tú vas a dejar tal vez la comodidad, porque Abraham, ¿cuál fue su respuesta? Hizo sacrificio, o sea, salió de su comodidad. Tú vas a salir de tu comodidad y a dar esa respuesta de tener un encuentro con Dios. Abraham, en todo el camino de su vida, él aprendió a escuchar la voz de Dios. Y hoy quiero decirte el por qué Dios quiere hablarnos. Primero, pueden haber muchas más cosas, pero solo hoy puedo decirte 3. Y el primero es, Dios quiere hablarnos porque Él quiere guiarnos. Y en Isaías 35:8 dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios quiere guiarnos, y en su palabra en Isaías dice que Él va a andar con nosotros. Y eso significa que Él nos va a guiar por el camino en el que debemos de ir. Y Dios quiere hablarnos porque sí, Dios quiere guiarnos. Lo siguiente es que Dios quiere mostrarnos su voluntad. En Jeremías 29, del 11 al 13, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo te visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón y seré hallado por vosotros. Dios quiere mostrarnos su voluntad y en Jeremías 29:11 dice que su voluntad son planes de bien y no de mal. Pero cuando uno le busca, pero le busca de todo corazón, va a encontrar la dirección para conocer su voluntad. Y para eso tenemos que someternos. Y la palabra someterse es una palabra muy difícil porque significa menguar a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y lo último que quiero decirles, ¿por qué Dios quiere hablarnos? Porque Dios quiere ser nuestro amigo. Y cuando Dios le habló por primera vez a Abraham, sí le dio una promesa, sí le indicó un pequeño plan, sí le iba direccionando en el camino, pero lo fundamental que Dios quería al hablarle a Abraham era tener una relación con él. Y eso fue lo que pasó en todos los años de Abraham. Que Abraham caminó con Dios, Abraham fue construyendo y Dios fue construyendo en la vida de Abraham una relación de amistad con Dios. Y en Santiago 2:23 podemos ver que Abraham fue considerado amigo de Dios. Abraham fue considerado amigo de Dios. Y ahora mi pregunta para ti es la siguiente. Porque muchas veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, queremos conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, sí, pero queremos porque queremos nuestra comodidad, queremos saber cuál es el futuro, pero ¿sabes cuál es lo primordial, la primera razón por la que Dios quiere hablarnos? Sí, no es para mostrarnos el futuro, es para tener
relación con nosotros, porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere construir amistad con nosotros, y amistad sin conversación no es amistad. Tú puedes decir, yo soy amiga de muchas personas en Facebook, de cuántas miles de personas, ¿y con cuántas hablas? Porque amistad no es solo decir, yo sé el nombre, yo conozco el nombre. Amistad es conversación, es tener relación, es tener una relación en la vida. Voy creciendo, pero sigo contigo y voy hablando contigo y tú me indicas por dónde tengo que ir y voy conociéndote más. Y voy conociéndote más. Y la primera razón por la que Dios quiere hablarnos es porque Él quiere ser nuestro amigo. Y muchas veces nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios, no porque Dios no nos hable, sino porque nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar. Y si es que no es lo que queremos escuchar, decimos, no, esta no es la voz de Dios. Dios, háblame. Pero ¿sabes por qué no nos acercamos a Dios? No para preguntarle cuál es el siguiente paso, sino solamente para conversar con Él. Y te aseguro que tenerle a Dios, no para decirle, Dios, muéstrame el siguiente paso, sino para caminar con Él. Vas caminando seguro porque sabes que Él está contigo. Y ese era el secreto de Abraham. No es que él sabía el siguiente paso, es que él sabía con quién estaba caminando. Y aunque Dios no le dijo cuál era el final y no le dio las instrucciones de caminar 5 pasos a la derecha, 1 a la izquierda, date una vuelta, no. Dios no le dio esas instrucciones, pero Dios estaba con él en cada paso en el que iba. Y este es mi ánimo para ti hoy. Es que no le busques a Dios por dirección. No le busques a Dios para que te muestre el futuro para tu vida. Búscale a Dios por amistad. Búscale a Dios para caminar la vida con Él. Y la consecuencia va a ser que Dios te va a guiar. La consecuencia va a ser que Dios te va a decir qué paso seguir y cuándo decir no y cuándo decir sí. Pero esa no va a ser la prioridad. Simplemente tú caminas con Dios. La meta es importante. Pero más importante que llegar a la meta es caminar con Jesús. Y muchas veces uno dice, no, yo ya acepté a Jesús. Yo ya tengo la salvación. Aquí me quedo. Pero la salvación no es el final del camino. La salvación es el inicio del camino con Dios. Pero ese camino con Dios involucra fe. Fe de acción, de caminar sabiendo que Jesús está contigo. Y hoy para terminar quiero pedir por favor a 2 últimos voluntarios o voluntarias. Ya nadie quiere. Ok, por favor venga. Santi. Este viaje tiene algunos obstáculos y también algunas metas, pequeñas metas.
Aquí vemos que es la primera meta y es un poco fácil de llegar. Acá está la segunda meta. Y acá está la tercera meta. Entonces tenemos 3 metas. Las instrucciones son estas. Tenemos 3 metas. Tú le vas a direccionar al hermano a llegar a cada una de las metas, ¿ok? Tú no le puedes coger, no le puedes, sí puedes hablar, pero le tienes que ir, en este primer trayecto tú vas a ir dirigiéndole, pero un poco lejos de él. Aquí tú le vas a coger, si pasa le vas a coger de la mano o del brazo y le vas a guiar a la siguiente meta. Y si pasa la siguiente meta, ya les voy a indicar qué pasa, ¿ok? Entonces, mi hermana, aquí está una pelota. ¿Ok? Vamos para la primera. Sí, para la primera meta. Sí, desde aquí. Cuidado que están los instrumentos. A la otra derecha. Un paso más a la derecha. Un hito más. Ahí está, abajo. Agáchese, inclínese y a su mano derecha. Más a la derecha, más a la derecha. Más a la derecha. Rodele el brazo hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Ahí está una caja y le pone la pelotita en la caja. Bravo, la primera meta. Ahora le puedes coger del brazo. Y la otra pelota. Un poco más a la derecha. Un poco más hacia la derecha. Eso es. Muy bien. Ahora sí. Ahora vamos todo izquierdo. Todo izquierdo. Todo izquierdo. Muy bien. Un pasito más. Cuidado que hay una silla. Muy bien. Pasó la siguiente. Y para la última, le vamos a zafar la venda, pero que te mire a ti. No puede mirar a otra persona, sino solo a Santi, ¿ok? Záfale y que te mire a ti, solo a ti. No puede mirar. Solo, pero viéndome a mí, solo síganme. Síganme igual con su cuerpo. Síganme para acá. ¿Y si me caigo? Acá, no, solo aquí. Solo aquí. Síganme, síganme. Síganme, síganme. Síganme. Solo acá, solo acá. Ya, acá. Miren, y aquí es. Gracias. ¿Manda? No. Lo que quería indicar con esta pequeña demostración es que cuando en este camino de conocer a Dios, al principio es difícil reconocer su voz y es como ir a ciegas. Pero cuando vamos caminando, vamos aprendiendo a identificar su voz. Y se va volviendo más fácil porque le sentimos más cerca a Dios, porque nuestra relación con Dios se hace más fuerte y es como tener a alguien que te guía del brazo. Entonces, aún hay un poquito de temor, de incertidumbre, pero sabes que no estás solo y puedes ir con más seguridad. Y si sigues avanzando en este camino de amistad con Dios, llega un momento en que tu ceguera sale y tú puedes ver, pero tienes que verle a Él. Y es más fácil identificar la voz de Dios y no sabes en sí cuál es la meta, pero sabes que estás con Él y solo le sigues. Y te aseguro que vas a llegar a la meta que Dios tiene para ti.
Y quiero terminar y les pido por favor si los músicos me pueden ayudar. Cuando este chico me dijo, dime por favor, ¿cómo escuchas la voz de Dios? ¿Cómo es que escuchas su voz? Me impactó. Porque quiero decirles que muchas veces nosotros como cristianos esperamos eso mágico yo quiero escuchar la voz audible de Dios, pero nunca he tenido esa experiencia, entonces Dios no me habla. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, nunca. Y cuando ese chico me dijo, yo le tuve que decir, lo siento si te hice entender mal, pero a mí Dios me habla tan claro a través de la palabra. Y no hay forma más clara que Dios te hable que no sea a través de la palabra de Dios. Y sabes, sí es verdad que a veces leemos la Biblia como en esta semana me tocó leer acerca de los valientes de David, de ejércitos, de nombres de ejércitos, y uno dice, ¿cómo Dios me va a hablar con esto? Y sí, hay días en los que uno puede decir, Dios no me ha hablado. Pero si tú sigues caminando en obediencia de que voy a leer la Biblia, voy a leer la palabra de Dios, va a llegar el día en que la venda se te salga de los ojos y tú leas la palabra y Dios te hable y puedas decir como, wow, Dios me dice esto, wow, nunca había visto esto, wow, qué tan claro es la voz de Dios. Y eso solo pasa cuando eres constante en querer escuchar su voz. Y yo creo que Dios habla audiblemente y sé que lo hace y sé que tal vez en algún momento lo haga conmigo, pero sabes que yo no necesito y no ando diciendo, Dios, yo estoy en crisis porque tú no me hablas. Porque Dios siempre me ha hablado. Siempre. Y hoy quiero pedirte por favor que te pongas de pie. Y este es un llamado a tu corazón. Para decirte que lo más importante no es conocer tu futuro. Lo más importante ni siquiera es saber cuál es el siguiente paso. Lo más importante es asegurarte la compañía. Asegurarte que Dios está contigo. Buscarle a Dios no porque Dios estoy sin saber qué hacer. Búscale a Dios porque le necesitas. Yo le necesito a Dios para vivir, yo le necesito a Dios para mi vida cotidiana, yo necesito su unción, no para pararme aquí adelante, yo necesito la unción de Dios para ir a mi trabajo, yo necesito la unción de Dios para no enojarme tanto, yo necesito la unción de Dios para vivir mi vida cotidiana, para vivir con Jesús en ese camino que se llama vida. Y hoy yo te pido que levantes tus manos. Y levantamos hoy nuestras manos, Señor, como manos necesitadas de ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques nuestro corazón, que tu verdad se haga clara en nuestras vidas y que así como dice tu palabra, que tu verdad va a traer libertad. Hoy lloro por tu libertad, hoy lloro por ojos que puedan verte, por oídos que puedan escucharte. Hoy lloro, Señor, para que nosotros